Buenos días, chiquillos y chiquillas. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Claro, Buen día, profe. esta es la clase Ecología y Biodiversidad que dictaman los estudiantes de la Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es martes 12 de octubre, son las 8 de la mañana. Estaba revisando mi bitácora y bueno, la próxima semana, según mi registro, tenemos una semana sin conexión. Recuerden que la semana sin conexión no es semana de vacaciones. Primera cosa. Y segundo asunto es que por sistema de acreditaje, ustedes tienen que desempeñarle, tienen que dejarle sí o sí un cierto número de horas de atención al curso a la semana. Esas horas, de acuerdo a la planificación que tenemos, se consumen, se usan en el desarrollo de la guía de autoaprendizaje, también conocida como guía de gestión del aprendizaje autónomo. Nosotros ya estamos terminando la unidad 2, que hay algunas cosas importantes de esta unidad, sin embargo. El 26 del 10 la tenemos nosotros como una clase de colchón. Si nos falta tiempo, la usamos para redondear la materia, o bien lo dejamos como taller para resolver algunas dudas que ustedes tengan respecto de la materia a incluir en la prueba. Y el 2 del 11 tenemos la prueba número 2. ¿Alguna consulta al respecto de este cronograma de término de la unidad 2? No, perfecto. ¿Está claro? Claro. Bien. ¿Cuáles son los temas que nos quedan por analizar antes de darle término a la unidad? Todo aquello que podemos incluirlos en el llamado el dinamismo ecosistémico o el dinamismo del ecosistema. ¿Qué temas vamos a considerar dentro de este análisis? Lo que es el flujo de energía. Ustedes son estudiantes de ingeniería, así que tienen que tener más que claro lo que significa el flujo de energía en los sistemas mecánicos. También tienen un curso de sistemas ambientales, debe haberse analizado el flujo de la energía. Nosotros también hemos visto el flujo de la energía a nivel de comunidad y ahora vamos a rematar a nivel de ecosistema. Después, las transformaciones de la materia y los ciclos biogeoquímicos. Este tema es importante especialmente por el lado de los ciclos biogeoquímicos, porque ahí queda claro ya la interacción que hay entre la comunidad biológica y el entorno geofísico, geoquímico, dentro de la cual está inserta la comunidad biológica. O, si ustedes quieren, el componente no biológico del ecosistema, entendiendo por el componente biológico del ecosistema a la comunidad biológica. Después, algunas ideas sobre estabilidad y equilibrio en el caso del ecosistema, en los eventos y la sucesión, y finalmente, para remachar en términos del análisis de la unidad, el impacto humano sobre el dinamismo ecosistémico.
Ya vimos nosotros el impacto humano sobre la estructura del ecosistema, como por ejemplo una vegetación, el corte de una vegetación, de un arbustal, de un herbazal, significa toda una alteración para los organismos que viven ahí. Ya, esa es una alteración estructural. Pero también, por supuesto, hay una alteración dinámica. Se favorecen algunos fenómenos, se ralentizan otros, etc. Eso lo vamos a ver entonces, si no en esta clase, la clase de la próxima semana, de la semana subsiguiente, quiero decir. Vamos entonces a irnos al tema de la materia de hoy día. Ecosistemas 2, el dinamismo ecosistémico, el flujo de energía, los ciclos biogeoquímicos, eventos, sucesión y homeoresis. Bueno, como decía, el concepto de flujo energético ustedes lo tienen que tener bastante claro. Aquí vamos a ver nosotros en este diagrama el flujo de la energía a través de lo que ocurre con la radiación solar a nivel global, a nivel de la ecosfera, a nivel de toda la Tierra. Entonces, las flechas indican el destino de la energía partiendo, ¿no es cierto?, desde la energía solar, desde la fuente. Entonces, una fracción importante, voy a ir mostrando lo que ocurre, una fracción importante que llega a la parte superior de la atmósfera, inmediatamente es reflejada, no entra a la atmósfera. Afortunadamente para nosotros eso está bien porque mucha de esa radiación es radiación mutagenética, que introduce alteraciones en los genes. Aquí en el diagrama está señalado aproximadamente un 34% de esa radiación solar que llega a la superficie de la atmósfera, capa superior de la atmósfera, inmediatamente rebota. Hay una fracción importante, ¿no es cierto?, que penetra la atmósfera, las capas superiores de la atmósfera, llegando a la superficie donde estamos parados nosotros. Y sin embargo, esta después es reirradiada hacia el espacio exterior, transformada como ondas calóricas. Aquí en el diagrama está indicado con aproximadamente el 66%. Entonces, si sumamos 34 más 66%, un porcentaje importante de la energía entra y sale, entra y sale. Perdón, aquí tengo que corregir la cifra. El 34%, esta cifra que yo mencioné como el 66%, en realidad corresponde al 42%. De ese 42%, el 66% sale al exterior. Ahora bien, nosotros estamos teniendo problemas con este flujo, porque la energía, la fracción de la energía que se está quedando
dentro de la ecosfera está aumentando, y eso es una de las causas responsables del cambio climático, del aumento de la temperatura de la atmósfera en sus capas inferiores, el aumento de la temperatura en esta capa. Es lo que se conoce con el nombre del efecto de invernadero. Si bien es cierto, el efecto de invernadero es un fenómeno natural que ha existido en la Tierra desde que la Tierra tiene su atmósfera secundaria, ¿no es cierto? Ese efecto invernadero se ha ido intensificando. Después tenemos nosotros un porcentaje ya relativamente menor, del 23% aproximadamente, que es el que se usa para evaporar el agua, ya sea del mar, de los grandes océanos, o bien de los grandes lagos, y también para evaporar el agua de los grandes bosques, de la selva amazónica, por ejemplo, las selvas tropicales en general. Hay una fracción pequeña o menor, ¿no es cierto?, que se usa para generar los vientos y las mareas del océano. Todo esto corresponde a fenómenos físicos y fenómenos geofísicos que generan los vientos, ¿no es cierto?, que generan la evapotranspiración de las grandes masas boscosas, la evaporación del agua, la irradiación de la energía a través de la superficie sólida como arena, por ejemplo, rocas, etc. Y después tenemos una fracción pequeña, ¿ya?, que es la que está indicada acá, de la energía solar, y aquí está indicada como menos del 0,1%, que entra al ecosistema a través de la fotosíntesis. Entonces tenemos chorro de energía, algunos que inmediatamente salen, reflejan, rebotan en la atmósfera, otros que entran a la atmósfera y generan una serie de transformaciones, al final se terminan eliminando al exterior, ¿no es cierto?, en la forma de calor. ¿Ya? Noten que esta energía del viento y de las ondas, de las mareas, por ejemplo, es la energía que se usa para generar energía eólica o energía mareomotriz, como le llaman. Y esta última fracción, el chorro más delgado, es la energía que es atrapada en la fotosíntesis a nivel de todos los ecosistemas, o sea, menos del 0,1%. Ahí la cifra está indicada en 0,023%. Entonces, la pregunta es, esto que está acá, ¿qué pasa con ella una vez que ha entrado al ecosistema? ¿Y qué leyes comportan el movimiento de la energía? El flujo de la energía. Entonces ya hemos dicho que una vez que la energía entra al ecosistema, entra a formar parte de la comunidad biológica. Y su flujo sigue, ¿no es cierto?, de manera lineal, como el diagrama que estoy mostrando, o bien de manera reticular, y se comporta siguiendo las leyes de la termodinámica, sobre todo la segunda ley de termodinámica. Fíjense ustedes cómo un gran sistema, como el que estamos examinando, se comporta como una ley física o termodinámica, como ustedes quieran.
Ahora bien, el flujo de la energía va asociado, ¿no es cierto?, a transformaciones de la materia. Entonces, podemos encontrar que en los ecosistemas ocurren las siguientes transformaciones de la materia. Transformaciones de naturaleza física, transformaciones de naturaleza química y transformaciones de naturaleza biológica. La física, la disolución, la precipitación, la volatilización y la fijación. O sea, la materia puede fijarse, por ejemplo, y esto lo tienen que saber bien ustedes a través de los cursos de geología, geoquímica, a través de procesos físico-químicos, por ejemplo, físico-químico, bien digo. Por ejemplo, cuando hay arcillas, ¿no es cierto?, y ciertos compuestos que han retenido en las arcillas. Después tenemos las respuestas las transformaciones de naturaleza química. Esta degradación abiótica que está aquí se refiere a las transformaciones de la materia por causas biológicas, o sea, por causas abióticas. Y una de estas causas importantes es la degradación abiótica de la materia, es la radiación ultravioleta. Lo podemos ver nosotros en los plásticos que están formando parte de invernaderos, que con el correr, ¿no es cierto?, del tiempo, esos plásticos se van transformando. Y ahí tenemos la radiación ultravioleta, bueno, y la energía eólica también ejerce su papel. Lo que dice biosíntesis y biodegradación se pueden entender como transformaciones bioquímicas de la materia, donde participan procesos biológicos y químicos. Por ejemplo, la biosíntesis, o sea, la fotosíntesis es una transformación bioquímica de la materia, anhidro carbónico más agua, ¿verdad?, más la energía solar, y ahí aparecen compuestos orgánicos como hidratos de carbono. Después tenemos la biodegradación, entendiendo, ¿no es cierto?, por ello la degradación que tiene la materia por acción bacteriana. La descomposición, por ejemplo, de la materia orgánica compleja en materia orgánica simple. Y la mineralización, la descomposición a transformación de materia orgánica simple en materia inorgánica que pueda ser reutilizada por las plantas. Y después las transformaciones de la materia, las biológicas, en sentido estricto las biológicas. Y dentro de eso tenemos nosotros el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? El aumento de masa corporal de un organismo. Pensemos en un niño recién nacido, ¿no es cierto? Y que después de 40, 50 años puede llegar a los 80, 90, 100 kilos de peso. ¿Ya? Ese es aumento de la masa corporal. El desarrollo es el aumento de la masa corporal asociado con el perfeccionamiento de las funciones orgánicas. Por ejemplo, de nuevo, un niño, a medida que va aumentando la masa corporal, por ejemplo, la de los músculos, al mismo tiempo los músculos, ¿ya?, se van perfeccionando, se van haciendo más eficientes. Y así tenemos nosotros un jugador de fútbol, ¿verdad?, que respecto del desarrollo muscular lo tiene bien perfeccionado y puede hacer maravillas, ¿no es cierto?, con la pelota.
o correr un tramo relativamente corto a una muy buena velocidad. Eso el niño, el recién nacido, no lo puede hacer, pero de los 15 años para adelante sí a lo mejor lo puede hacer. Piensen ustedes que Pelé creo que tenía 18 años cuando formó parte de la selección brasileña que ganó un mundial de fútbol. Y Pelé jugaba en un partido profesional, creo, desde los 15 años. ¿Para qué decir Messi? Que también jugaron en equipos profesionales muy tempranamente. Y finalmente tenemos la reproducción. Se entiende por reproducción el aumento de individuos de una misma especie. Ahí entonces, para que haya aumento en el número de individuos, tiene que haber transformación de la materia. Y esta transformación es de naturaleza biológica. Pero obviamente para que haya una transformación de naturaleza biológica ocurren procesos químicos y ocurren procesos físicos. El asunto es que en la transformación física de la materia nosotros nos quedamos con el proceso físico, punto. La transformación química nos quedamos con el proceso químico, punto. En el cambio, en la transformación biológica integramos procesos físicos y procesos químicos. La transformación, un ejemplo de transformación de la materia en algún proceso de usted es la disolución o la volatilización o la precipitación. Pensemos cuando se agregan ciertos contaminantes a la atmósfera o al agua de un océano o de un mar costero. Bueno, ahí está el principio de la disolución. Un contaminante agregado a la atmósfera, bueno, se diluye ese contaminante en la atmósfera y su efecto perjudicial disminuye. Lo mismo puede pasar, ¿no es cierto?, respecto de ese contaminante que se disuelve en el océano. Y la precipitación, bueno, cuando un contaminante ya se va a la atmósfera, por ejemplo, anhídrido sulfuroso, en la atmósfera reacciona con el agua y se transforma en ácido sulfúrico y después viene una lluvia y así ese ácido sulfúrico cae, precipita sobre los mares, sobre el suelo de los ecosistemas terrestres o sobre los grandes lagos, y ahí tenemos nosotros que por efecto de la precipitación ácida, se llama lluvia ácida, bueno, estos sistemas se acidifican. Los ciclos biogeoquímicos. En general, se entiende por ciclo biogeoquímico el movimiento de la materia entre los sistemas biológicos, sistemas químicos y sistemas físicos del ecosistema. Por supuesto que en este movimiento de la materia hay movimiento, flujo de la energía. En algunos casos, el flujo de la energía arrastra este ciclo. En otros casos, ¿no es cierto?, el ciclo es movido, es gatillado por la energía. Ahora, se llaman ciclos porque son movimientos cerrados. En el caso del flujo, ya les dije, son movimientos lineales o reticulares que al final, en lo último, se dispersan del sistema, salen del sistema. En este caso, la energía sale del ecosistema y de ahí se va a la ecosfera y de la ecosfera se va al espacio exterior. Ya, desde este punto de vista, la ecosfera es un sistema abierto respecto de la energía. La energía entra bajo una forma, sale bajo otra forma. En el caso de los ciclos biogeoquímicos, estos son ciclos cerrados.
circulan, ¿cierto?, en los distintos compartimentos del ecosistema, pero no salen al espacio exterior. En ese sentido, respecto a la materia, nosotros, la ecosfera, es un sistema cerrado. ¿Ya? No entra materia del exterior, ni sale materia al exterior. Afortunadamente no nos llega materia desde el exterior, porque si no, no podríamos, si ocurriera entrada de materia al exterior, entre otras cosas, no podríamos existir por el bombardeo de meteoritos y todas estas cosas que llegan del espacio exterior. Ya sabemos nosotros que en planetas donde ocurre bombardeo de meteoritos o rocas provenientes del espacio exterior, bueno, los sistemas son inestables. Y la civilización que nosotros tenemos ahora, la que usted y yo observamos, ha sido gracias a sistemas, llámele usted, geofísicos, geoquímicos, ecológicos, relativamente estables. En estos momentos estamos enfrentados a una causa de inestabilidad que ha actuado en épocas geológicas pasadas. Pero aquí la causa de inestabilidad fundamentalmente se le echa la culpa al ser humano, se responsabiliza al ser humano, que es el cambio climático global. Entonces, uno de los ciclos biogeoquímicos más relevantes, y nosotros estamos experimentando efectos de este ciclo, efectos negativos de este ciclo, es el ciclo del agua. Las flechas, ¿no es cierto?, indican el sentido de la dirección de los movimientos. Acá, ¿qué fenómenos físicos participan en el ciclo del agua? La evaporación de los grandes cuerpos de agua, lagos, lagunas, mares costeros, océanos. La precipitación que puede ser de carácter nival, como esa que estoy indicando yo, y la precipitación de carácter líquida, como las lluvias. Hay una tercera forma de precipitación, que es la que ocurre en los sectores costeros, por ejemplo, de Chile, que es una precipitación, la llamada precipitación neblinera, de las neblinas. O sea, masas de aire cargadas de humedad se mueven hacia la costa, se encuentran con vegetación alta, como ocurre en Fray Jorge, por ejemplo, y el follaje va concentrando ese aire cargado de humedad y se va transformando, ¿no es cierto?, en una precipitación, no lluvia, pero una precipitación que contribuye con la humedad del suelo. Un poco la expresión, ¿no es cierto?, no llueve pero gotea. Y esto se ha usado desde el punto de vista ingenieril para captar el agua de las neblinas en algunos lugares, incluso acá del norte de la región, pues se ponen paneles construidos por material de plástico, y cuando la neblina va pasando por estos paneles, se produce un fenómeno físico-químico. A ver, espérate un poco. No, no es un fenómeno físico-químico, sino que es un fenómeno geofísico, mejor dicho, donde el agua contenida en este aire marino se va condensando. Lo mismo que hace, el mismo fenómeno que hace el follaje de la vegetación de Fray Jorge.
Entonces tenemos tres formas de precipitación: la pluvial, la nival y la neblinera. Después el movimiento del agua contra la superficie. O sea, movimiento del agua a favor de la superficie. Movimiento del agua a favor de la superficie. La escorrentía superficial, ¿no es cierto? Y la escorrentía que ocurre bajo la superficie del suelo. Y después tenemos nosotros un proceso biológico que es la evaporación. Ya, este proceso biológico significa pérdida del cuerpo, pérdida de agua, ciertamente, del cuerpo de los organismos. Cuando usted corre para eliminar el calor producto de la actividad muscular, transpira, y ahí entonces está eliminando calor con el agua que está eliminando. Las grandes masas boscosas, entiéndase la selva africana, la selva amazónica y las otras regiones tropicales, pierden agua, ¿no es cierto?, en una gran cantidad mediante el mecanismo de la evaporación, de la transpiración. Ese fenómeno biológico de pérdida de agua que mezcla la evaporación con la transpiración se conoce como evapotranspiración. Evapotranspiración. Y es tremendamente importante porque arrastra grandes cantidades de agua que está en el suelo. Con esa agua, los vegetales funcionan y finalmente esa agua se va a la atmósfera. ¿Ya? Y constituye, ¿no es cierto?, las nubes, después la causa de las grandes precipitaciones que ocurren en estos ambientes tropicales. Y así es como se cierra el ciclo. Este ciclo, entonces, mezcla procesos físicos, ¿ya?, y procesos biológicos. En algunas regiones de Chile, este ciclo está muy alterado y está causando un tremendo problema de suministro de agua para la agricultura, para las actividades industriales, para el consumo humano. Por eso que el agua en los últimos 50 años ha aumentado bastante de precio. Si usted va hacia el Valle del Elqui, notará, ¿no es cierto?, que hay algunos sectores que se están vendiendo muy baratos. Bueno, no tienen agua. El Valle del Elqui es un valle pirulo, de importancia cultural, importancia turística, qué sé yo. En general, los suelos son caros. Pero si no tienen agua, bueno, el precio de la tierra disminuye ostensiblemente. Y por lo tanto, ahí la gente que compra esos terrenos entra a depender del agua que le provee la municipalidad, de agua de otros lados. Y esa agua es cara. Cuando estoy hablando que suelos no tienen agua, me refiero a que no tienen agua. O sea, no llueve, no hay depósitos superficiales de agua, no hay agua profunda, subterránea, freática, que obliga a hacer pozos, ¿no es cierto?, de sacar el agua. Por otro lado, los pozos están siendo cada vez más profundos. Y también está estimado que los depósitos freáticos de agua en el valle están cada vez siendo más reducidos. Esa agua freática en general es agua fósil que se rellenan con aguas, con precipitaciones constantes todos los años. O bien no llovió en un par de años y al año siguiente llovió el doble, de tal manera que hay un proceso continuo de recarga. Pero si hay un periodo
muy largo de sequía y la extracción del agua subterránea es más rápida que la recarga, entonces ahí se altera el ciclo. Después tenemos el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un ciclo relativamente simple y como tal se desequilibra con mucha facilidad. ¿Ya? Nosotros a nivel mundial estamos experimentando alteraciones en el ciclo del carbono, pero como este ciclo, como dije, es un ciclo cerrado, todo se tiene que resolver en la Tierra misma. Los océanos son buenos reservorios de carbono, pero cuando los océanos están reservando demasiado carbono en sus distintas formas químicas, fórmulas químicas, anhídrido carbónico y carbonato, qué sé yo, se acidifica el sistema. Y eso tiene efectos negativos para la flora, la fauna y cómo funciona geofísicamente el sistema, las corrientes, etc. Entonces, veamos la energía solar facilita la fotosíntesis, lo cual implica, ¿no es cierto?, que las plantas captan el anhídrido carbónico que está disuelto en el aire, o sea, en la atmósfera, pueden captar el anhídrido carbónico que está disuelto en el suelo, algunas que tienen esa capacidad, o bien captar el anhídrido carbónico que está disuelto en el agua, mar, océano, lagos, etc. Más agua y más energía. Realizan entonces el proceso de fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto?, lleva a la elaboración de moléculas orgánicas, entre ellas hidratos de carbono, que tienen empaquetado en sus enlaces la energía solar, ahora bajo la forma de energía química. Y con eso funciona la comunidad biológica. Los elementos, ¿no es cierto?, de la comunidad biológica tienen un plazo de vida determinado. También funcionan rutinariamente para obtener energía y poder vivir. En este funcionamiento, rutinariamente, diariamente, hay eliminación de anhídrido carbónico que se va a la atmósfera, se va al suelo o se va al agua. También estos cuerpos muertos, ¿ya?, por acción de los organismos de la descomposición y los organismos de la mineralización, libera anhídrido carbónico, ¿no? Y ese anhídrido carbónico se incorpora a la atmósfera, se incorpora al agua, se incorpora al suelo, se disuelve. Bien, así es el ciclo. ¿Cuál es la acción humana que a lo largo del tiempo geológico se fue acumulando mucha materia orgánica rica en energía, el llamado combustible fósil? En un determinado momento, el ser humano aprendió a liberar esa energía industrialmente. Industrialmente significa liberarla en grandes cantidades. Consecuencia, ya se desarrolla la industria en base al combustible fósil como proveedor de energía. Los desechos energéticos, calor, bueno, se va a la atmósfera y de ahí al espacio exterior,
se va al suelo, del suelo a la atmósfera y de ahí al espacio exterior, se va al agua, del agua a la atmósfera y de ahí al espacio exterior. Pero el anhidrido carbónico se empieza a concentrar ya tanto en la atmósfera, tanto en el suelo, tanto en el agua. Ahora bien, aquí hay se produce un intercambio dinámico entre el anhidrido carbónico y los distintos subsistemas de la ecósfera. Es decir, cuando aumenta la concentración de anhidrido carbónico en la atmósfera, una fracción importante de ese anhidrido carbónico se disuelve en el agua, del mar, de los océanos. ¿Ya? Y hay un flujo entonces de atmósfera a océano, de océano a atmósfera, de atmósfera a suelo, de suelo a atmósfera. ¿Ya? Y los intercambios respectivos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que sistemas como la atmósfera, que es el resumidero, como la atmósfera, el océano, ya están siendo superadas en su capacidad de reservar, aguardar, almacenar anhídrido carbono. Y a consecuencia de esto, la atmósfera, entiende usted que es una capa gaseosa que rodea a la litosfera y a la atmósfera y a la hidrósfera. Litosfera, la superficie terrestre, hidrósfera, la superficie del mar, y eso se está rodeando. Bueno, el anhídrido carbónico se transforma en una pantalla que impide que el calor, ¿no es cierto?, producto de todas estas transformaciones que le he contado, ya, se vaya al espacio exterior. ¿Y cuál es la tendencia? En los últimos 100 años, que el anhídrido carbónico ha comenzado, la concentración de anhídrido carbónico ha comenzado a aumentar en la atmósfera, que el aumento de la temperatura en los últimos años, 100 años, 200 años, sigue más o menos un patrón parecido, el aumento de la temperatura de la atmósfera inferior, de las capas donde nosotros nos movemos, donde andan los aviones. Ciclo del carbono. Reservorios de carbono, los sedimentos en los fondos marinos, por ejemplo, en los grandes lagos. Ya, esto permite a las industrias petroleras, ¿no es cierto?, sacar petróleo y comercializar con él. Las rocas carbonatadas. El humus en el suelo, la materia orgánica en el suelo, producto de la descomposición de las hojas, de los vegetales muertos, etc. El humus en el suelo. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? ¿Ya? Que en las zonas que están rodeando el círculo polar ártico, ¿ya?, hay grandes extensiones de turberas, suelos que son ricos en humus. En el sur, en el hemisferio sur, la zona rodeando, ¿no es cierto?, el polo antártico ahora también es rica en turbera, pero como tenemos poco continentes ahí, ya las turberas territorialmente no son muy grandes. En el sur de Chile, el sur de Argentina, hay suelos ricos en turba. ¿Qué es lo que está pasando? Sobre todo en el Ártico, que a consecuencia del aumento de la temperatura, se está liberando anhídrido carbónico a partir de la descomposición del humus por acción bacteriana. Es una de las principales fuentes de anhídrido carbónico, no industrial. Se mantuvo durante cientos de años, ¿no es cierto?, esto ahí estancado, procesos detenidos, producto de las bajas temperaturas. Pero ahora ha aumentado la temperatura. El agua, que estaba en la forma de hielo fósil, ya se ha ido, el hielo fósil se ha ido disolviendo por efecto de la temperatura, se ha ido disolviendo de a poco. Esas cuestiones que eran suelos arriba de los cuales podían moverse camiones de gran tonelaje,
Ahora los camiones, ¿no es cierto?, se mueven con dificultad, porque esos suelos se están transformando en grandes pantanos. Hay unos reportajes en National Geographic que muestran que son los camioneros del Ártico. Se ve el fenómeno. Después, la biomasa fósil, la que está acumulada en distintas regiones del mundo como petróleo, la biomasa en pie, la que encontramos nosotros formando parte de los grandes bosques. Entienda que biomasa es la cantidad de materia corporal que se encuentra en un determinado ecosistema. Si en biomasa en pie, eso está representado por los bosques, los arbustos, las hierbas, que están vivas, digamos. Y la biomasa fósil es la que forma parte de los sedimentos, ¿no es cierto?, marinos, terrestres, y que constituyen el petróleo. Y finalmente el reservorio de la atmósfera, bajo la forma de anhidro carbónico. Esos son los reservorios del carbono. ¿Cuáles son los desajustes que están ocurriendo del carbono? Aquí tenemos un pequeño dato. Desde 1750 el anhidro carbónico atmosférico ha aumentado el 32% y el metano un 151%. El metano tiene un efecto invernadero 35 veces mayor que el CO2. ¿Quién está produciendo tantos metanos? Fíjese usted. Primero, las turberas, la descomposición de las turberas, los pantanos en general. Los pantanos que se están generando en la zona del Polo Norte, ¿ya? Y la actividad en ciertos humedales y pantanos que está aumentando a consecuencia del aumento de temperatura. Eso es una de las fuentes. Y la otra fuente, fíjense usted, que es la crianza de ganado rumiante en grandes cantidades. Particularmente en países productores de carne. Estos animales, los rumiantes, realizan una doble digestión del alimento. Por eso se llaman rumiantes, rumian el alimento. Y producen una gran cantidad de metano en este proceso. Y todo ese metano se evacúa a través del sistema digestivo y eso se va a la atmósfera. Y es la causa del aumento de metano. Entonces podemos pensar que hay una causa natural, entre comillas, y una causa claramente humana. Animales rumiantes criados en grandes cantidades. ¿Cuáles son las principales fuentes de metano? El CH4. La prospección de petróleo, porque van liberando los cultivos de arroz, porque el arroz se cultiva en ambiente semipantanoso, la ganadería intensiva, la que le comentaba, la contaminación de las aguas, contaminación orgánica de las aguas, ¿ya? Y los vertederos. En algunos vertederos industriales la producción de metano se canaliza y esa producción se comercializa. Algún ejemplo, ¿no es cierto?, de estimación de metano liberado a la atmósfera. ¿Cuál es el principal contribuyente? Tenemos nosotros el ganado, 10⁻⁶ toneladas en la unidad. Después tenemos las termitas, fíjense, las termitas son unos insectos parecidos, no son iguales, parecidos a las hormigas, que se crían en grandes cantidades en algunos ecosistemas desérticos, tropicales, subtropicales.
Y la actividad de las termitas, por ser grandes cantidades de individuos, la colonia se conoce con el nombre de termitero, y algunas especies africanas son capaces de construir verdaderos, ¿no es cierto?, son capaces de construir verdaderos levantamientos sobre el suelo, lugares donde ellos viven. Sí, así como levantamientos del suelo, como montículos que no son tan pequeñitos, tienen su tamaño respetable. Los arrozales, ya lo señalé, los humedales temporales, naturales, los vertederos, y después tiene una menor contribución ya los océanos y la tundra. De tal manera que lo que es la contribución de los procesos biológicos es bastante significativa comparada con la contribución de los procesos no biológicos. Ahora, procesos que liberan, que alteran. Procesos que alteran el ciclo del carbono. La deforestación. Entonces aquí hay una evidencia que si vamos a instalar un proyecto, ¿no es cierto?, y cortamos la vegetación, vamos a estar alterando el ciclo del carbono en ese lugar. Alteración de la capacidad fotosintética de los océanos. Vamos a hablar como ejemplo lo que podría ocurrir en un mar costero acá en Chile. Si vamos a instalar, ¿no es cierto?, un proyecto en la costa, bueno, por acciones del proyecto sobre la calidad del agua, acidificar el agua, por ejemplo, o agregarle alguna otra, modificarlas de alguna otra manera. Bueno, eso eventualmente puede alterar la capacidad fotosintética del mar costero. Ahora bien, si tenemos nosotros industrias trabajando por todo el mundo, grandes industrias, la suma total de la actividad de esas grandes industrias ya puede reflejarse en la calidad de las aguas de los océanos y alterar la capacidad fotosintética. O sea, dicho en otras palabras, estos son sistemas complejos que están todos integrados unos respecto de otros. Así es como funciona la naturaleza. Así es como funciona la ecosfera. Después, combustión a tasas superiores a las tasas de reciclaje mediante procesos naturales. O sea, quemazón de combustible fósil a una velocidad mayor que la capacidad que tiene la selva amazónica, las selvas tropicales en general, para bajar el anhídrido carbónico que está en la atmósfera, o bien, ¿no es cierto?, la capacidad que puede tener el océano para bajar los niveles de anhídrido carbónico de la atmósfera. Producción de metano a ritmo superior, que es reciclado, la misma cuestión. ¿Ya? Y la ralentización de la fotosíntesis. Por ejemplo, puede ocurrir ralentización de la fotosíntesis por efecto de deforestación, por efecto de alteración de la capacidad, por alteración del suelo, ¿no es cierto?, acidificación del suelo, que hace que la vegetación, ¿no es cierto?, muera. La actividad de algunos microorganismos disminuye, que contribuyen, ¿no es cierto?, con su proceso a la fotosíntesis, como por ejemplo bacterias que participan en la mineralización del nitrógeno, por ejemplo. El ciclo del nitrógeno, hablando de Roma. El ciclo del nitrógeno. Este es un ciclo más complejo y más equilibrado
el ciclo del carbono. Aquí intervienen procesos biológicos importantes, realizados por organismos especializados, entiéndase, bacterias. ¿Cuáles son esas bacterias? Bacterias que fijan nitrógeno y se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno. Bacterias que transforman compuestos de nitrógeno en compuestos asimilables por las plantas. O sea, bacterias que transforman el amoníaco en nitritos, el nitrito en nitrato, y de ahí lo pueden usar las plantas. Y bacterias que transforman compuestos nitrogenados simples en nitrógeno molecular, que se va a la atmósfera, se va al agua, se va al suelo, y de ahí puede ser reusado por bacterias que captan ese nitrógeno y lo transforman en nitrito y después en nitrato. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno? Que el nitrógeno forma parte de las proteínas. Y las proteínas son moléculas orgánicas importantes para el crecimiento y el desarrollo de los seres vivos. Y aquí está el flujo ya que muestra cómo cicla el nitrógeno. Es relativamente complejo, lo pueden examinar ustedes con más calma, y yo me voy a dedicar a otro aspecto que considero que son relevantes. Nitrógeno, ¿dónde se guarda el nitrógeno? Los reservorios del nitrógeno. La atmósfera. ¿Ya? El 79% del nitrógeno atmosférico corresponde a nitrógeno molecular. También hay trazas de nitrito, de óxido de nitrógeno, ¿no es cierto?, y de amoníaco, pero el principal componente, nitrógeno molecular. En el agua y en el suelo, bueno, también ciertamente hay restos, trazas, como le llaman, de nitrógeno molecular, pero las principales formas de nitrógeno, nitrato, amoníaco o amonio, urea. Note que nosotros eliminamos nitrógeno, en la forma de urea, nitrógeno a través de los riñones, mediante la orina. Otros organismos, otros animales, mejor dicho, eliminan nitrógeno bajo otra forma. Factores que potencian el desequilibrio del nitrógeno: el aumento de la temperatura, el aumento de la temperatura de la atmósfera, el aumento de la temperatura del suelo, el aumento de la temperatura del agua. Aportes de nutrientes nitrogenados, fertilizantes, sobre todo la agricultura industrial, grandes extensiones de terreno donde esas plantaciones son fertilizadas mediante avioneta, digamos. Aguas residuales sin tratamiento, y la ganadería intensiva, que libera una gran cantidad de materia orgánica, materia fecal, rica en componentes de nitrógeno, rica en compuestos de nitrógeno,
y que después, ¿no es cierto?, las lluvias, bueno, pueden llevar esa materia orgánica hacia las partes bajas y comienza a acumularse. Materia orgánica, de nuevo, las aguas residuales. Y aquí tenemos los detergentes. En una época, ¿no es cierto?, en los inicios del uso industrial, de la producción y el uso industrial de los detergentes, bueno, las aguas con que se lavaba la ropa en grandes cantidades por los sistemas de drenaje llegaban a cuerpos de agua. A veces estos cuerpos de agua podían ser mares costeros o lagos, y estos se enriquecían en materia orgánica y producían unos ciertos fenómenos conocidos como florecimiento algal, que baja la calidad de las aguas, es tóxica para muchos, producen unas sustancias que son tóxicas para los organismos, ¿ya? Etcétera. Ahora, ¿cierto?, con el conocimiento del efecto de estos detergentes, bueno, los detergentes se han ido haciendo cada vez más amigables con el ambiente. Al mismo tiempo, ha ido aumentando el valor de los detergentes. Después el incremento en zonas anóxicas. Anóxicas, que son zonas con poco contenido de oxígeno o sin contenido de oxígeno. Los arrozales, de nuevo, son zonas semipantanosas, cultiva arroz en grandes cantidades. La estratificación, por estratificación se entiende la formación de capas térmicas en los grandes cuerpos de agua, por ejemplo, capas térmicas en un tranque, el tranque Puclaro, el tranque La Paloma, o bien en los grandes lagos. La eutroficación se entiende el aumento de materia orgánica en un cuerpo de agua, aumento de materia orgánica en un cuerpo de agua, tal que ese cuerpo de agua va cambiando, se va haciendo el agua cada vez menos transparente, y en teoría ese cuerpo de agua puede transformarse en un ecosistema terrestre. Eso en teoría, eso es el fenómeno de sucesión ecológica, lo vamos a ver más adelante. Y finalmente la sobrecarga de materia orgánica, materia fecal, por ejemplo, que ocurre en las zonas costeras que reciben el drenaje orgánico de la ciudad. Ya. Después tenemos nosotros el ciclo del fósforo. Este es un ciclo bastante interesante. Es un ciclo sedimentario, que le llaman, porque el depósito de fósforo en forma de fosfato se asocia a los sedimentos marinos y sedimentos terrestres que ocurren en los grandes lagos. El fósforo es importante como componente de los huesos en los animales, componente de proteínas. Y una de las formas es como el fósforo se reincorpora al ecosistema. Está ahí, pero cuando digo yo se reincorpora al sistema como elemento de la comunidad biológica, gracias a que las plantas absorben el fósforo bajo la forma de fosfato, las raíces. Bueno, esto el fósforo entra a formar parte de proteínas, ácidos nucleicos, estas moléculas que llevan la información genética, enzimas.
y los cuerpos mueren, ¿ya? Y este fosfato se va a incorporar a los sedimentos, a la parte no biológica del sistema. Y tiene que haber proceso, tiene que pasar un periodo largo para que ese fósforo que está en la forma de fosfato ya quede disponible en la superficie terrestre, ¿ya? O en la superficie acuática, particularmente en el mar, y de ahí las plantas o los microorganismos fotosintéticos captar el fosfato, captar el fósforo en la forma de fosfato e incorporarlo a su cuerpo como fosfato orgánico. Aquí juegan un rol bastante importante fenómenos geofísicos como movimientos sísmicos que remueven la superficie y sueltan los fosfatos. Las corrientes de agua, las corrientes oceanográficas, que pasan sobre los sedimentos y tiran hacia arriba la superficie del mar, compuestos fosfatados. ¿Qué otro fenómeno físico o geofísico está comprometido acá? Las erupciones volcánicas, ciertamente, los movimientos sísmicos, los arrastres por corrientes oceanográficas, y como factor biológico de la vuelta del fósforo a los sistemas terrestres es el papel que juegan las aves marinas, ¿no? Las aves marinas, sobre todo cuando se juntan en la costa en grandes cantidades, son grandes movilizadores de fosfato. En el sur del Perú, por ejemplo, las minas le llaman cobaderas. Incluso durante la Guerra del Pacífico, Chile se apropió de esas minas, las tuvo por control militar. Y que son acumulaciones bastante altas de guano de aves marinas. Y el Perú comercializa bastante bien este fertilizante, porque es un fertilizante relativamente escaso, y la producción industrial de fertilizantes ricos en fósforo es cara. Ya imagínense, hay que fertilizar con fósforo grandes extensiones de terreno a ser cultivado, hectáreas y hectáreas, digamos, ¿no? De manera que desde el punto de vista de la contribución biológica de las aves marinas, ya la contribución es importante. Por eso que muchas de estas aves están protegidas por ley. Y los sitios, generalmente son sitios costeros, tipo islas. Son sitios, si bien es cierto, los trabaja gente de escasos recursos, están protegidos por ley. Ahí tenemos nosotros los nombres de alguna especie de aves guaneras, pato guanay, el piquero común, el pelícano peruano. Aquí en la Serena Coquimbo llegan aves guaneras, porque son migratorias, pero en general la gente las odia porque se paran en árboles altos, el guano es bastante ácido, terminan matando los brotes del árbol y a la larga matando el árbol. Además que son tremendamente bulliciosos. Y además que si se instalan en árboles ubicados en un sector residencial, comunican un olor bastante fuerte al aire. La gente no las quiere, pero estas están protegidas por ley. Así que de tal manera que cualquier persona que les
dispare un escopetazo con una onda, qué sé yo, corre el riesgo de ser penalizado y multado por la ley. Bueno, ahí tenemos nosotros aves, aves guaneras, en el caso de la trama austral. Ya les he señalado en otras ocasiones que en el sur del Perú y al norte de Chile se produce una surgencia de sedimentos marinos. O sea, corrientes marinas que vienen por la parte baja, ¿no es cierto?, del litoral, a ese nivel suben y fertilizan las aguas, entre otros fertilizantes, ¿no es cierto?, eh, compuestos ricos en fosfato. Entonces, los organismos fotosintéticos, los productores de esos sistemas, que ya se los he dicho, constituyen principalmente organismos microscópicos fotosintéticos, que se llaman fitoplanta. Fito quiere decir planta o vegetal, fitoplancton. ¿Ya? Y eso entonces son los que constituyen la fuente primaria de la cadena trófica de la cadena trófica del mar, en esos sitios. Después tenemos el ciclo del ciclo de azufre. El azufre también es un componente importante, proteínas, enzimas, qué sé yo. Las plantas usan el azufre bajo la forma de sulfato. No voy a perder tiempo en explicar el ciclo del azufre para que ustedes lo vean con más calma, está lo suficientemente claro, solo que hay que seguir las flechitas y intentar entenderlo. Ahora, hay ciertos fenómenos de la ecósfera que contribuyen a la incorporación del azufre al sistema, ¿no? Como anhidro sulfuroso o ácido sulfúrico. Y entre ellos está la acción de los volcanes y la acción de las aguas termales. Si ustedes va, por ejemplo, al norte, a estas termas importantes que hay, bueno, en la precordillera notarán, ¿no es cierto?, que el aire está cargado a azufre. Y en algunos volcanes que están medianamente activos, que lanzan fumarolas cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, estas fumarolas son ricas en compuestos de azufre. ¿Para qué decir cuando se produce la erupción volcánica en sentido estricto? Esa es una fuente de azufre, ya, fenómeno natural. Y después las industrias, que superan la acción de los fenómenos naturales. Industrias repartidas por todo el mundo, ¿no es cierto?, que al combustionar carbón, por ejemplo, petróleo, madera, leña, y estos tener compuestos de azufre, al ser combustionados, queda libertad de los compuestos ricos en azufre. Por eso que el carbón es tan, entre otras causas, el carbón mineral es tan combatido, porque hay carbón de mala calidad que tiene mucho azufre, como el carbón que tenemos nosotros acá en Chile, que tiene mucho azufre, y al combustionarse entonces queda en libertad el azufre, derivado de azufre, compuestos ricos en azufre.
Después tenemos nosotros los eventos. ¿Qué se entiende por evento? Se entiende la ocurrencia de un fenómeno raro, un fenómeno extraño, infrecuente, pero que de repente ¡pah!, ocurre. Y ejemplo de un evento ecosistémico de carácter mundial, fíjese usted, es la pandemia. Todavía no está claro cómo se originó ese virus. Lo que sí está claro fue un virus con ciertas características, y entre ellas la capacidad enorme para dispersarse, ayudado por la capacidad del ser humano para dispersarse. Ahí tienen un ejemplo clarito, vívido, ¿no? La pandemia. En general, las enfermedades de carácter epidémico, ¿para qué vamos a decir de las pandemias? Son eventos que, tal como lo indica la palabra, sucesos que ocurren de manera eventual, de manera brusca y de una cierta magnitud. También tenemos eventos como, por ejemplo, las migraciones de aves, las migraciones de cangrejos, en grandes cantidades. Esto conforman atracciones turísticas en estos momentos. Yo estuve una vez en Israel y me tocó presenciar la migración de las cigüeñas. De partida yo no conocía las cigüeñas. Nunca en mi vida las había visto. Casi lloré cuando estaba lleno de gente el lugar donde se iba a mirar, todos cargados con binoculares, máquinas fotográficas de alta capacidad, etcétera. Las migraciones de cigüeñas en su destino hacia Europa, y después, a cierto tiempo, se devuelven, pasan por lo mismo en su destino hacia África. Las cigüeñas son animales grandes, tienen un vuelo bastante elegante, así es que conmueven a la gente, la emocionan. Y esto también, estos bichitos que en grandes cantidades, en ciertas ocasiones del año y en ciertos lugares, se desplazan al bosque, ponen sus huevos ahí y después se desplazan al mar. Pasado un cierto tiempo, de los huevos emerge una gran cantidad de bicharracos que se van al mar, y cuando llega la madurez sexual se devuelven, ¿no es cierto?, hacia el bosque cercano, ponen los huevos ahí, que es toda una historia. ¿Y para qué decir las plagas? Las plagas, sobre todo las plagas entomológicas. Ahí tiene usted una plaga de langosta que ocurrió hace poco tiempo en una región de África. Miles de individuos, por no decir millones, para ser un poco más conservador, miles de individuos que cuando se dejan caer sobre el pasto es como que se dejara caer un peso enorme sobre el pasto, una nube de langostas con mucho peso. Estos son los llamados eventos. En el caso de lo que yo le estoy mostrando, ya se llaman eventos poblacionales, irrupciones poblacionales, brotes poblacionales. Y en el caso de enfermedades, epidemias, pandemias. Nosotros, dicho sea de paso, también estamos experimentando un fenómeno de migración enorme que se nos arranca como de las manos, ¿no? Para un país relativamente chico, 18 millones de habitantes, tener creo que 300.000 habitantes, 300.000 migrantes, genera problemas. Son solo 18 millones de habitantes. Entonces nos está llegando gente del norte, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Haití, todo lo otro. Ese es otro fenómeno que se deben a alteraciones de los sistemas. Pues en algunos casos pueden ser alteraciones naturales del sistema, como es lo que yo le estoy mostrando acá, o bien alteraciones inducidas por el ser humano, que pueden ser también estas mismas. O en el caso del ser humano, migraciones de seres humanos, bueno, sistemas políticos, está claro que generan migraciones. Las guerras
generan migraciones. Y últimamente las causas de migración están en el ambiente, fíjense usted. En África se produce migración por escasez de agua en un lugar y la gente se mueve, ¿no es cierto?, en búsqueda de agua hacia otro lugar. Y eso obviamente genera conflictos entre los que son propietarios del agua, países, por ejemplo, o regiones, y aquellos que demandan agua. Entonces dicen que en el futuro uno de las causas de conflicto entre regiones va a ser el tema del agua. Hay varias películas de ciencia ficción donde el tema de conflicto es el agua. Después tenemos el dinamismo ecosistémico, ¿ya?, que lo voy a analizar con más calma la semana subsiguiente. Que lo que es en general el dinamismo ecosistémico, ¿ya?, es, además de los flujos, además de los ciclos, es la ocurrencia de eventos naturales como los que les he descrito recién, ¿ya?, que de alguna manera, ¿ya?, alteran lo que podríamos llamar nosotros la estabilidad del ecosistema. Por ejemplo, yo estoy hablando en estos momentos y de repente se nos viene un terremoto encima. Ese es un evento natural, ¿ya?, de naturaleza geofísica, terremotos. Se empiezan a caer las cosas, qué sé yo, etcétera, y de repente se me enciende el celular, riesgo de tsunami, porque se produjo un terremoto, ¿no es cierto?, frente a la costa de Tongoy, y se ha generado una tremenda ola, ¿ya?, que se calcula que dentro de media hora va a estar por La Serena, Coquimbo. Así que mejor, señor, arregle sus cositas, lo que pueda, y váyase a la parte alta. Ese es un evento, ¿ya? Este es un fenómeno natural y normal, solo por tratarse de eventos, o sea, sucesos eventuales que no ocurren todos los días, a nosotros ya nos desestabilizan, nos generan tensión. Eventos que ocurren todos los días, ¿no es cierto?, era la radiación que nos llega, ¿no es cierto?, la fotosíntesis, los vientos que están ocurriendo, que sube la temperatura del día, ¿no es cierto?, por efecto, qué sé yo, ¿no?, etcétera. Cosas que están ocurriendo todos los días, algunas de ellas somos capaces de verlas nosotros, sentirlas, el viento, el calor, ¿ya?, y otras son más sutiles, pues nadie siente la fotosíntesis. Sabemos que hay fotosíntesis, mejor que ocurra, ¿verdad? Pero otros que son más macro, como un terremoto, un tsunami, ya, la erupción de un volcán, la emergencia de una enfermedad como la pandemia, de coronavirus, etcétera, son cosas macroscópicas que ocurren, son naturales. Antiguamente se le echaba la culpa a los dioses estaban enojados, ¿no es cierto?, en la época de los griegos, y después en la Edad Media, los dioses están molestos con nosotros, no, Dios está molesto con nosotros porque estamos siendo pecadores, nos rezamos, nos damos el diezmo, etcétera, así que ahí viene una viruela, o un terremoto grandote, la erupción de no sé qué, un volcán. Ya, pero eso fue en la época, qué sé yo, de los romanos, no fue en la Edad Media. La viruela, ¿no es cierto?, la peste negra, ya en la Edad Media. Algunos interpretaron como un castigo de Dios por ser malos cristianos. Ahora decimos, no, estos son eventos que ocurren, estos sistemas no están completamente regulados, no son sistemas estáticos, no están congelados, afortunadamente, porque si estuvieran congelados nosotros no podríamos existir. Bien, la próxima clase voy a revisar
esto, aun cuando ya les he entregado la idea principal. Después queda el último tema, sucesión y equilibrio. Lean eso donde dice homeoresis como equilibrio. Bien, son las 9:30. Me carga que la máquina me deje con la boca abierta, con la palabra ahí empeñada. Así es que vamos a llegar hasta acá. ¿Algún comentario? ¿Opinión? Si no, dejo de compartir la pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3.